De nuevo, un cordial saludo para toda nuestra audiencia de Hablemos de Energía, este espacio que es una extensión de nuestra revista especializada Mundo Eléctrico, publicación con más de 36 años de trayectoria, conocida en Colombia, en todo el continente americano y en algunos países de Europa, Asia y África. Mi invitada de hoy es alguien muy especial, es una profesional que creció en el sector eléctrico de nuestro país, pero voy a dejar que ella misma sea quien se presente. La ingeniera Belitza Yanet Ruiz Mendoza, ex viceministra de Energía. Ingeniera Belitza, un cordial saludo, gracias por aceptar esta invitación y cuéntenos quién es la ingeniera Belisa. Buenos días, Marcela. Muchas gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí contigo y compartiendo pues este espacio contigo y la audiencia que vaya a visualizarlo. Bueno, te cuento que estudié ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente hice estudios de posgrado y postdoctorado en México, especializándome en temas de economía y política de la energía, principalmente en energías renovables. En el pregrado, pues estuve supremamente interesada en estas tecnologías, cuando en ese momento todas las apuestas estaban en otras fuentes energéticas por lo costosa que eran las tecnologías solar, eólica, biomasa. Pero bueno, pues esto a mí nunca me desalentó, continué mis estudios hasta hacer 3 postdoctorados, que fue el último nivel de educación que tuve en México. Ok, ¿y cómo y por qué razón llega la ingeniera Belisa en septiembre del año pasado al Viceministerio de Energía? Pues fíjate que un colega, profesor también de la Universidad Nacional, pues que es una persona conocida mutuamente por el padre de la ministra, me contacta y me dice que él sabe de mi trayectoria, de mis estudios, me pregunta que si estoy interesada en contribuir con la cartera, pues en alguna entidad, contribuir con mi conocimiento y mi especialización, pues que hice en estos temas. Le manifesté que sí, entonces le entregué a él mi hoja de vida. Él pues ya conocía la trayectoria, entonces él la entrega al padre de la ministra, y así es como se hace esa cadenita de entregar la hoja de vida hasta que llega el presidente, que es quien la evalúa finalmente y decide que sea yo la viceministra. Ok, es decir, que fue básicamente por méritos. Sí, por la hoja de vida, realmente fue por la hoja de vida, sino que se dio en ese, pues como en ese orden, sin demeritar, pues que fue precisamente por una hoja de vida técnica. Ok, fueron aproximadamente 4 meses, ¿sí? En esos 4 meses, ¿cómo avanzó el ministerio o cuál fue el aporte de la ingeniera Belisa al ministerio en esos 4 meses de gestión? Bueno, pues yo creo que ese análisis del aporte tiene pues dos caras, la mía y los otros actores que yo espero que hayan sentido ese aporte, que haya dejado ese sello pues durante estos 4 meses. Básicamente, la primera decisión que tomé fue atender a todas las personas que requirieran ir al ministerio. Entonces, desde el usuario pequeño, el usuario grande, todas las empresas de los diferentes segmentos de la cadena productiva de la electricidad y de los segmentos de la cadena de los hidrocarburos y sus derivados. Entonces, fue un fortalecimiento del diálogo con las empresas, con los usuarios. Entonces creo que eso fue como el primer aporte, o sea, una apertura total de esta cartera con la sociedad colombiana. Incluso hubo varias reuniones que fueron, al principio pues para mí no sabía si esto estaba dentro de estas funciones de la cartera, pero para mí fueron gratificantes, atender a todas las personas, incluso que se sentían afectadas por el tema tarifario, comerciantes. Tuve reuniones con comerciantes de la costa atlántica que estaban afectados por las altas tarifas. Entonces, esto fue muy bueno porque hubo un fortalecimiento de las relaciones del ministerio con la sociedad colombiana, principalmente aquella pues que está relacionada de alguna manera con el sector. Digamos que fue una de las primeras como actividades que yo considero que fueron positivas. La segunda
que durante este tiempo con el equipo de asesores pude hacer un viaje a La Guajira para apoyar en, en estas dificultades que había de un proyecto en particular que se llama La Colectora y otros de generación de energía eléctrica, porque estaban detenidos los procesos de consulta previa. Fue difícil, un aprendizaje total para mí. Cuando hicimos el viaje yo sentí como que era muy difícil, pero al regreso a Bogotá, las mismas empresas nos contaron que dos bloqueos que había en los proyectos se levantaron a raíz de esas reuniones y se lograron hacer al menos dos protocolizaciones. O sea, se llevó a cabo ya la última fase para pedir la licencia ambiental. Bueno, el otro elemento que consideré pues como importante es como asumir, y ese es como más un aporte para mí, pues el aprendizaje total de lo que es el servicio, la vocación del servicio al país, o sea, asumir ese espacio en el ministerio como un rol más pues en la vida, pero que ante todo tenía que estar el servicio a la sociedad colombiana y creo que eso me ayudó a moverme con mucha facilidad en la cartera y en el relacionamiento con otras carteras. Vemos que se impulsaron ideas con vivienda, con ambiente. Entonces, eso creo que fue muy positivo y yo espero que continúe en este momento. Sin embargo, en noviembre pues se presenta un tema de controversia a raíz de un informe, el informe del balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa, ¿sí? Donde tanto la ministra como el presidente Petro en escenarios locales y extranjeros hicieron una presentación que se dio pues para confusión e interpretación de cifras. Cuéntenos y pónganos un poquito en contexto a la audiencia, por favor, cómo es ese tema de las reservas probadas, las reservas probables, con qué realmente podemos contar o con qué cuenta Colombia para realizar una transición energética. Bueno, en el marco de la transición, lo primero que debemos comprender es que de las fuentes de los hidrocarburos, de las fuentes energéticas que denominamos o están clasificadas como hidrocarburos, el gas natural es fundamental para dicha transición. No podemos simplemente desecharlo. No quiere decir que no se pueda tener una propuesta o una política de reducción gradual de los hidrocarburos. Por supuesto que sí, porque en la medida que van incrementándose tecnologías más amigables con el ambiente, deben reducirse las que son más contaminantes, pero eso debe hacerse de manera gradual. Bueno, entonces en ese caso particular, el gas natural juega un papel preponderante. ¿Cuánto tenemos de gas? Entonces, hay tres tipos de reservas. Están las probadas, las probables y las posibles. Solo podemos hablar de esas tres tipos de reserva, no podemos hablar de otras. O sea, ya lo demás no son reservas, sino que son recursos que se consideran contingentes o prospectivos. Entonces, en términos concretos, con información institucional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pues tenemos como probado 8 años de reservas de gas natural, ¿sí? Y si tenemos en cuenta, esas son las probadas, si tenemos en cuenta las probables y las posibles, podríamos extender un par de años, 10 años de gas natural. Esa es la realidad. Si hay más gas natural en el subsuelo, con toda seguridad hay más gas en el subsuelo. La probabilidad de extraerlo es la que ya entra ya a jugar un papel importante en el análisis probabilístico. Pero entonces en concreto para la toma de decisión de políticas públicas, para la decisión de formulación de planes, programas y proyectos, con toda seguridad debemos hablar de lo que tenemos concretamente, que serían 8 años de gas natural. Ok. Sin embargo, esa fue como la manzana de la discordia. ¿Sí? Y ahí es donde viene su salida del ministerio. De pronto hay muchas personas que se van apenas a conectar a este espacio y no tienen muy claro cómo se dio esa salida del ministerio y por qué concretamente, ¿sí? ¿Fue usted quien decidió pasar su carta de renuncia? ¿Fue la ministra quien le pidió la renuncia? Aclárenos un poquito ese tema, ya pasados 2 meses en que ya como que se calmó un poquito el ambiente, entre comillas, después de esa salida que fue un poquito
tormentosa, por decirlo de alguna manera. Sí, pues te cuento que el informe no fue el motivo de la salida. La salida se da por razones de incomodidad de la ministra conmigo, pero no es por el informe. Ella ya venía incómoda de alguna manera porque antes de que saliera este informe, yo le había manifestado pues como mi desacuerdo en la manera como ella trataba al director de hidrocarburos, que el director de hidrocarburos está relacionado directamente con el viceministerio de Energía, o sea, el espacio donde yo estaba, ese rol de viceministra, tenía a cargo dos direcciones, la de energía eléctrica y la de hidrocarburos. Con estos dos directores siempre trabajé muy bien y con el director de hidrocarburos en particular siempre tuve mucha confianza en su conocimiento técnico. No fue lo mismo con la ministra, ella no tenía confianza en él, básicamente porque venía del gobierno anterior y para mí ese planteamiento es inadmisible en un gobierno de cambio, donde a las personas se le debe tratar pues con educación, con decencia y valorarlas por su conocimiento. O sea, si una persona falla en su trabajo, pues definitivamente hay que llamar la atención. Si sigue fallando, pues uno puede decir, ya no puedo, ya no quiero contar con esta persona, pero alguien con tanto conocimiento pues no se podría estar señalando o haciendo un juicio político por venir del gobierno anterior. Ese realmente fue el motivo de la discordia entre la ministra y yo, no fue otro, porque incluso desde el principio cuando yo llegué, pues siempre fue una relación cordial, pero eso nos fue distanciando porque cada vez aparecían como en la escena, en la cotidianidad, elementos de tensión con este funcionario. Y yo entonces empecé a defender el deber ser de una política del cambio, entonces empecé a ser incómoda para la ministra porque además su forma de trabajar es, ella no tiene conocimiento del sector, pues como todos lo saben, pues por su profesión. Eso no quiere decir que no tenga las capacidades de liderar una cartera, pero entonces sin el conocimiento que tenía, tampoco aceptaba las sugerencias o la asesoría de quienes sí teníamos ese conocimiento. Entonces, quería dar unas directrices que incluso estaban en contravía del sector, de cómo opera, de cómo funciona, entonces eso fue aumentando la distancia. Entonces, digamos que la razón no fue el informe, sino como esa tensión que se generó antes. Y en efecto, ella fue quien me pidió a mí la renuncia. Ella ya venía, yo ya sabía que desde noviembre estaba buscando alguien sacarme, porque eso incluso en Congreso me enteré que estaban negociando el despacho Uh -huh. para poder recibir, digamos, como apoyo en su primera moción de censura. Yo ya eso lo supe, entonces yo pues no me toma por sorpresa el hecho de que ella quisiera que yo saliera del ministerio, pero yo a ella no le renuncio. Yo le dije, yo a ti no te voy a renunciar, porque quien seleccionó mi hoja de vida fue el presidente. Y entonces el presidente fue a quien yo presenté mi primera carta de renuncia, que pues por nunca haber sido parte de un gobierno la entregó motivada, sin saber qué no se podía hacer. Por eso se tarda tanto mi salida, porque no tuvieron pues como el valor de decirme en un primer momento, no entregue una carta motivada, sino una carta simple, entonces se tarda muchísimo hasta que ya mandan a un funcionario pues como de nivel tercero o cuarto a decirme que tengo que entregar una carta de renuncia simple, sin motivación. Entonces cuando ya entrego esta carta es cuando ya el presidente la acepta. Ok. Bueno, habló del tema del conocimiento, ¿sí? Y ahí viene mi siguiente pregunta, ¿sí? Eh, ¿Usted considera que el Ministerio de Minas requiere para su manejo el liderazgo de profesionales con perfil técnico específicamente, pues teniendo en cuenta que es un sector muy técnico, ¿sí? Y seguramente aquí se requieren personas con amplio conocimiento del sector, ¿sí? Eh, Recordemos también, o en muchos medios de comunicación se ha dado a conocer que la propia ministra hizo cambios en el manual de funciones, ¿sí? Permitiendo pues que profesionales de áreas como antropología, artes, literatura, filosofía, incluso teología, pues serían las personas responsables de manejar el ministerio.
¿sí? Entonces, usted ha dicho, de pronto, no necesariamente tienen que tener ese conocimiento tan técnico, pero ¿qué pasa? O sea, ¿eso le va a pasar una cuenta de cobro al sector? ¿Ese desconocimiento? ¿Qué acarrearía ese desconocimiento? Bueno, yo abordaría esta pregunta pues en dos niveles. El primero es que si una persona no tiene el conocimiento técnico, pero tiene unas capacidades de liderazgo, podría liderar la cartera. Pero eso implica que esa capacidad de liderazgo lo suficientemente madura para que ese profesional se dé cuenta que va a poder impartir, digamos, unas directrices de política nacional, pero quien va a ejecutar esto son las personas técnicas que lo saben hacer. Y Ujú. es una persona con un liderazgo maduro, tiene la capacidad de escuchar, que no es el caso pues que en este momento le sucede a la cartera de Minas y Energía. Entonces yo pienso que más que la profesión es el ser humano que se ubica en el liderazgo, o sea, cuando una persona es la cabeza, tiene que posicionarse en dirigir, en coordinar, y para dirigir y coordinar, puedes preguntarle a quien sabe cómo hago con el sector, por ejemplo, de energía eléctrica, cuáles son los problemas y cómo voy a abordar esos problemas y con qué directrices. Finalmente, el ministro o la ministra de una cartera es la cabeza visible, quien va a las reuniones, hace los discursos, Ujú. bueno, hace discursos, pero quien ejecuta realmente, por lo general, son los vices. Entonces, yo creo que aquí, más que la profesión, es el ser humano y su capacidad de liderazgo. Yo creo que es bien importante. Lo otro, y antes yo te dije, quiero abordarlo en dos niveles. La pregunta que yo me hice estando allí es, ¿por qué se toma la decisión que la ministra sea ella y no una persona, puede que también con conocimiento humanista, o sea, ¿por qué ella? Entonces la pregunta es si definitivamente poner una persona incompetente liderando la cartera es una política. O sea, la pregunta no es ella, sino quién está detrás, o sea, quién La decide que sea competencia ella. como tal. No, quién decide que sea ella si lo que se quiere es ser del ejecutivo completamente y tener un control del sector a través de ella, porque como no sabe nada, como no sabe cómo coordinar el sector, perdón, es muy fácil meter la mano al sector a través de ella porque no puede decir no. O sea, no puede decir no, eso no se puede hacer. Simplemente es una persona que facilita las directrices de más arriba que se quieren sobre el sector. O sea, esas preguntas yo siempre me las hice, ¿por qué está sucediendo esto con un sector que es tan importante para la economía, para la educación? Por ejemplo, yo que soy profesora universitaria, ¿qué le voy a decir a los estudiantes hoy? ¿Dónde se van a desempeñar en el futuro, en un sector que en este momento se detuvo? Entonces, por eso te dije, la abordo desde dos niveles. Una, el liderazgo de la persona, pues que en efecto no lo tiene. Y dos, ¿será que esta persona sí representa lo que se quería para el sector, que era que por encima de ella se tomen las decisiones para el sector? Son las preguntas con las que yo me quedo porque no entiendo por qué de tener un sector tan importante para el país. Bueno, y con relación a ese tema de decisiones, justamente, eh, pues lo que está promoviendo este actual gobierno es frenar de tajo la exploración y explotación de hidrocarburos y comprarle gas a Venezuela. ¿Eso qué tan coherente es viceministra? Yo creo que pues ellos están contando con los 8 años que hay de gas natural. O sea, con toda seguridad, este gas que en este momento tiene el país es suficiente para el periodo de gobierno del presidente Gustavo Petro. O sea que ellos pueden, digamos, como borrar el hecho de las importaciones, que eso genera como una inquietud. Yo siento que importar de Venezuela eh, le han dado demasiada importancia que sea Venezuela, cuando aquí ya se importa gas de Estados Unidos, de islas de Centroamérica. Sí, aquí ya viene gas importado hace rato y entra por la regasificadora del Caribe. El punto no es si se importa gas de Venezuela o no. El punto es por qué se toma esa decisión Ujú. y cuál es el plan que se tiene frente a esa decisión que se toma. Entonces,
La decisión se toma para justificar de alguna manera una política que es mucho más ambiental y amigable y en concordancia con los acuerdos ambientales a nivel internacional. Por eso se toma esa decisión. Dos, ¿hay un plan? No hay un plan. No había un plan en el ministerio para justificar o sostener esos planteamientos y eso yo lo pude verificar estando en la cartera. Entonces yo creo que lo de Venezuela es como quitarle el nombre al país. Ujú. Igual ya estamos importando gas, desde hace mucho tiempo se importa gas. El asunto es la coherencia en la dirección del sector, porque si necesitamos importar gas para poder ofrecer y tener confianza, tener un sistema confiable y seguro, pues se importa el gas. Sí, eso, digamos que eso no debería ser problemático, de donde se tenga que importar, porque lo importante es que el abastecimiento sea seguro. El asunto es qué plan se tiene frente a tomar esta decisión. No está escrito ese plan. No hay una transición gradual para decir no a la exploración de gas. Creo que ese es el punto más importante. O sea, incluso en esos 4 meses que usted estuvo en esa gestión, no se alcanzó a adelantar absolutamente nada de ese plano o de esa hoja de ruta que debería tener el gobierno. Sí, frente al tema del gas, no. De hecho, cuando yo estaba pues allí con los asesores y con los contratistas del ministerio, estábamos precisamente adelantando un documento en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y allí empezamos a discutir esos puntos, pero que de parte o cabeza de la ministra ya se tuviese un plan o desde presidencia un plan que justifique esta decisión, no, eso había que construirlo, pero tampoco en esos meses se pudo construir, entonces simplemente queda en un planteamiento discursivo sin un sustento real de qué se va a hacer, digamos, frente a una decisión tan importante, que incluso la decisión, yo reitero, Marcela, o sea, se debe ir bajando, se debe ir reduciendo gradualmente las tecnologías que utilizan fuentes energéticas contaminantes, pero eso es algo gradual. Y de hecho, el mundo lo está haciendo de manera gradual. No todos los países, por supuesto, aquellos países más comprometidos con temas ambientales lo están haciendo de manera gradual. Incluso por la situación de conflicto que se da en Europa, los países más comprometidos con el ambiente están reactivando sus plantas a carbón por la situación Ujú. de tensión geopolítica que se dio en esa región. Entonces, no es blanco o negro, pues hay un montón de matices que se tienen que tener en cuenta sin salirse de la directriz, pues, de tener una matriz y una política energética más amigable. Lo Ok. otro es que no se conoce bien la problemática de las emisiones, que me parece eso bien curioso. Las emisiones de CO2 equivalente al ambiente, en el caso colombiano, si analizamos todas las emisiones, lo más fuerte no viene necesariamente del sector del gas y el sector eléctrico, sino que vienen de otros sectores como el agropecuario, como el sector de los bosques por la deforestación. Entonces, aquí hay un foco que no se está mirando. De hecho, la visión está desenfocada frente al conflicto real o los orígenes que causan esas emisiones tan Emisiones. grandes cuando hacemos una suma de todo el país. Bueno, y si no hay un plan, porque es preocupante lo que nos está confirmando. Si no hay un plan, este gobierno pues está poniendo en riesgo los recursos para la inversión social, porque pues históricamente, digamos, el sector energético aporta unas regalías importantísimas que jalonan otros sectores, el desarrollo de otros sectores, la salud, la educación, las vías, otros sectores, pero si no se va a hacer más exploración y más explotación, ¿qué pasa? Bueno, hay algo que se ha hablado y es que en otros gobiernos no ha habido nueva exploración de recursos, de hidrocarburos. Entonces, si eso ha afectado la economía, pues, o ese sector, esa parte social donde está el presupuesto, donde se destina el presupuesto nacional. Entonces, el punto es el siguiente, o sea, acaban de entregar los dividendos que dejó Ecopetrol para el país, fueron bastante altos.
sea, hay plata para que el gobierno pueda impulsar las reformas sociales que son convenientes. Yo creo que esas reformas que favorecen a la población son convenientes. Ya los detalles de los pros y los contras, pues no me voy a entrar en ellos porque no es el ámbito de mi conocimiento, pues ni de mi profesión, pero sí siento que todas las reformas que favorezcan a la población y a la sociedad se requieren siempre y cuando éstas mejoren la calidad de vida, pues, de la población. Hay dinero, porque acaba Ecopetrol de entregar unos super dividendos, de los mejores Históricos también, ¿no? dividendos históricos, entonces hasta ahora hay dinero. Ecopetrol va a seguir haciendo sus actividades y las empresas que ya habían firmado con anticipación a este gobierno contratos de exploración van a continuar haciendo. Entonces va a Ujú. seguir habiendo dinero para las regalías. De hecho, el presupuesto asociado al sistema general de regalías, fui yo quien estuvo ahí en las comisiones terceras y cuartas presentándolo con los contratos que ya habían sido firmados desde antes de la entrada de este gobierno. Entonces, dinero sí va a haber. El asunto es que la nueva inversión, esa es la que se va a ver afectada. O sea, si no va a haber nuevos contratos de exploración, pues entonces no va a haber nueva inversión. Entonces, el asunto es que durante estos 4 años todo va a seguir funcionando. No va a haber es como un incremento de estas inversiones y el problema le va a venir es al gobierno que va a llegar después. Esa es la realidad aquí, no es para ser catastrofistas, pues, o sea, no es que nos vamos a quedar sin dinero para la salud, la educación, va a seguir viniendo de la exploración que ya fue firmada porque la actividad se va a continuar, solo que no va a haber un aliciente, un incentivo para nueva inversión. Ya las empresas del sector energético, pues creo que nosotros que estamos en este ámbito, tanto las de energía eléctrica como las de hidrocarburos, como son empresas grandes, ellas no van a dar una confrontación, una pelea directa con ningún tipo de gobierno. Lo que ellas hacen es simplemente retirarse de los mercados y una vez hayan condiciones favorables regresan. Entonces, eso es lo que va a suceder porque ya ha sucedido antes, no solamente en Colombia, sino en todos los países donde ellos ven que hay una recesión económica o cuando no hay una seguridad normativa y regulatoria. Uh -huh. Sí, esa señal que se está dando, pues es un tema que hay que revisar, ¿no? Porque el 35% de la inversión extranjera directa, pues la jaló en el sector energético, ¿sí? Entonces, ¿qué señal le estamos dando a los inversionistas cuando Colombia venía de un ritmo de ser tan atractiva, ¿sí? Considerando también el tema del riesgo país, pero ahora el panorama ha cambiado. En los meses ha cambiado bastante. Entonces, les estamos dando unas señales de que por ahora no vengan. Yo creo que sí, yo creo que esa es la señal pues, de que no haya esta nueva inversión. Yo creo que el gobierno es consciente de eso, que no va a haber esta nueva inversión porque no solamente en el sector de hidrocarburos se dice que no van a hacer, no se van a realizar nuevos contratos, sino que en el sector de energía eléctrica se pone una tributación para las tecnologías renovables que supuestamente se están promoviendo en la transición. O sea, son unas contradicciones que yo, por ejemplo, no logro entender. Si realmente queremos hacer esa transición energética, lo que hay que generar es incentivos, no solamente los 4 incentivos tributarios de la ley 1715, sino otros tipos de incentivos que a nivel mundial funcionan, como las tarifas garantizadas, como los certificados verdes, etcétera, etcétera, como las subastas por bandas tecnológicas. Hay muchos mecanismos, pero no, en lugar de impulsar esos mecanismos, lo que se hace es cobrar más impuestos que desincentivan unas tecnologías que hacen parte de la transición. Entonces, yo creo que el gobierno lo sabe, o sea, no creo que ellos no tengan conocimiento de lo que están haciendo, pero tampoco pienso que, o sea, lo que va a hacer es que se va a detener un poco esta inversión, pero ya vuelve. Colombia es un mercado más en el mundo para las empresas, ellas regresarán en el momento que encuentren que haya una apertura para poder invertir y dinamizar pues la economía en este sector. Ok, bueno, entonces, para cerrar un poquito este tema de la transición, ¿cómo se puede en realidad apostarle a una transición energética justa, equilibrada y ambientalmente
amigable en este cuatrenio? Bueno, esto ya, pues cuando tú me lo preguntas, yo no lo puedo responder desde el gobierno porque realmente yo pues me apartaría un poco de cómo se están haciendo las cosas. Yo me ubico desde la academia y lo que Ujú. pienso es seguir en esta formación de jóvenes para que sean profesionales que conozcan sobre la instalación de sistemas solares fotovoltaicos, de parques eólicos, de todas las tecnologías amigables con el ambiente. De hecho, yo imparto un curso en la Nacional sobre generación eléctrica con fuentes no convencionales de energía. Seguir educando a estos profesionales porque esta transición no solamente es en Colombia, también está en el mundo. Alentarlos también a ellos a que salgan del país, conozcan y en el momento que tengamos realmente esta oportunidad de impulsar decididamente estas tecnologías que regresen y hacerlo. Pienso que ese sería como desde mi conocimiento, pues o desde mis posibilidades, lo que podría hacer para esta transición energética justa. Ok. Hablemos ahora el tema de la justicia tarifaria, ¿sí? Y vamos a dividir en dos esa pregunta. Primero, es importante respetar la independencia de la CREC. Sí, por supuesto, es muy importante respetar esa independencia. De hecho, la comisión se crea precisamente con esa finalidad, que sea una comisión independiente de todos para que pueda tomar las decisiones de tanto el gobierno en cuestión como de las empresas. Debe tomar distancia y deben ser personas netamente técnicas, conocedoras del sector para tomar las decisiones en la mejor dirección. No quiere decir que la CREC no pueda tomar las directrices del gobierno. Una cosa es, si hay un gobierno que está buscando que las políticas del sector busquen beneficio social y que el usuario esté en el centro de la ecuación, creo que la CREC puede hacer eso con su conocimiento técnico sin estar subordinado unos mandatos que no tienen nada que ver con las decisiones técnicas, pero sí debe incorporar la política energética y con base en esa política energética regular, Ok. con independencia, pues. Y desde su experiencia, ¿cómo se puede materializar una tarifa justa, acorde a la prestación de un servicio de calidad? De hecho, cuando yo estuve ahí esos 4 meses, lo que estábamos mirando era una revisión de la fórmula tarifaria y nos dimos cuenta que la fórmula tarifaria es una colcha de retazos. Cada segmento en la fórmula tarifaria, por ejemplo, el de generación, transmisión, distribución, cada uno de ellos tiene incluso unos periodos de revisión y renovación del segmentico de la fórmula en fechas distintas. Entonces nos toca es tomar toda esa fórmula tarifaria, unificar los criterios de actualización de la fórmula y empezar a trabajar, o sea, desde lo mismo que ya se tiene, empezar a trabajar para hacer los ajustes correspondientes. Yo pienso que esa es la manera como se debe hacer. Se tiene que trabajar con todos los actores involucrados, pues eso hace parte de tener en cuenta la visión del usuario, o sea, del usuario residencial, industrial, de todos los consumidores de energía eléctrica, de las empresas y las entidades de gobierno para esa reformulación de esa fórmula tarifaria. Eso hay que modificarlo definitivamente, pero pues hay que sentarse a hacer el trabajo. La tarea como tiene que ser. Ajá. Ok, bueno, dos últimas preguntitas en los 2 minuticos que nos quedan. Primero, como con base en todo esto que me ha comentado y todo este análisis, si hay riesgo o no hay riesgo de un apagón, porque en la segunda moción de censura, la ministra aseguró que no estamos en riesgo de apagón, mientras que quienes la citaron a esa moción de censura dicen que sí. Desde su experiencia, desde su óptica, ¿sí o no? Bueno, es que no hay un sí o un no. ¿Qué nos dice el La fenómeno del historia. niño? O sea, las cifras que nos hablan del fenómeno del niño y las instituciones a nivel mundial que están pues, monitoreando estos indicadores, pues que se viene un fenómeno del niño incluso este año. Entonces, sí va a haber fenómeno del niño. Una cosa es que haya fenómeno del niño y otra es que haya riesgo de apagón por fenómeno del niño. Yo pienso que aquí hay que separar fenómeno del niño apagón con proyectos que no han entrado y
corte del fluido eléctrico. O sea, los apagones no solamente ocurren por fenómeno del niño, sino porque los proyectos no entren en operación en el tiempo que corresponda y haya congestión en líneas de transmisión, pues que esos son términos técnicos y entonces no se puede entregar ni satisfacer la demanda. Y tenemos básicamente tres proyectos muy importantes. Uno en el norte del país que es Colectora, unos proyectos alrededor de Bogotá y un proyecto de una línea de transmisión en el suroccidente. Entonces hay tres proyectos de transmisión que están en este momento en jaque por situaciones de, pues, administrativas alrededor de esos proyectos, que básicamente son las consultas previas, y a eso no se le está dando la debida atención. Entonces, no necesariamente hay un apagón por efecto del fenómeno del niño. Puede haber un corte del fluido eléctrico aunque tengamos agua, si los proyectos no se resuelven y entran en operación a tiempo. El fenómeno del niño, claro, ya empezó, ya las cifras nos están diciendo que se viene un fenómeno del niño, eso no lo podemos negar. Negar. Exacto, entonces que vaya a haber un apagón o no, eso nos toca es mirar cómo se cuida el agua de aquí hasta ese momento, pero sí va a implicar que si hay fenómeno del niño, van a aumentar las tarifas. O sea, Bueno, eso es una realidad. y la última pregunta, ¿qué viene para la ingeniera Belitza Ruiz? Ahorita, ¿qué está haciendo, ingeniera? ¿Y cuál es cómo se proyecta profesionalmente? Bueno, pues te conté al principio que soy profe. Bueno, o no sé si al principio, en una de las preguntas, yo sigo siendo profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Ya ahorita me incorporé a la universidad y estoy finalizando el año sabático. Yo estaba empezando año sabático cuando me llamaron para el ministerio. Sí. Entonces ahorita continúo la actividad del periodo sabático. Ya a partir del otro semestre continúo con las clases, haciendo trabajo de investigación y bueno, pues seguir en esta etapa de formación de estos futuros ingenieros, pues que yo quiero motivarlos también para que sigan estudiando una carrera tan bonita como es la ingeniería eléctrica, aunque yo en mis clases tengo estudiantes de ingeniería química, industrial. Entonces, que sigan estudiando, que se sigan formando, porque pues siempre tiene que haber como la esperanza de transformación y de mejora. Y podemos ver momentos de estancamiento, pero pues no son infinitos, ellos cesan, los periodos de estancamiento cesan o de recesión, y luego vendrán tiempos de mejora, dinamismo y de cambio. Muchas gracias. Nos queda el último minuto para despedirnos, para agradecerle infinitamente por habernos acompañado en este espacio, hacer estas reflexiones. A nuestra audiencia, infinitas gracias por seguirnos, por acompañarnos, por suscribirse, por visitar nuestra página mundoeléctrico.com y nos estaremos viendo las próximas semanas con una nueva entrevista. Muchísimas gracias.